comité técnico. En este pudimos dar a conocer la hoja de ruta biodiversidad empresa, cómo incorporar la biodiversidad en los modelos de negocios. Esto hace parte de una estrategia que viene adelantando el Centro Nacional del Agua y Biodiversidad en conjunto con Business for Nature, donde estamos adelantando ese plan de acción empresarial de biodiversidad y en contribución a la actualización de la estrategia y plan nacional de biodiversidad en BISAP. Para darles a conocer que en este último comité tuvimos la presentación de la hoja de ruta, muy seguramente vamos a tener otros espacios para darles a conocer los avances, las respectivas retroalimentaciones de esta hoja de ruta, y tuvimos una participación de empresas en el cual nos dieron a conocer los diferentes casos empresariales que vienen adelantando en el marco de cómo incorporar la biodiversidad en su modelo de negocio. Como conclusiones principales en este espacio, pudimos identificar y conocer ese análisis de doble materialidad que permite entender cómo la biodiversidad y la naturaleza se relaciona en nuestros modelos de negocio. También un mensaje clave que pudimos identificar es cómo las empresas deben empezar a pensar en cómo incorporar la cadena de valor, teniendo en cuenta pues la cadena de suministros, cómo están conectados y cómo también desde las empresas podemos empezar a vincular esta cadena de suministros en toda la incorporación de la naturaleza en su modelo de negocio. Es clave que la articulación con gobierno debe ser permanente. Igualmente, para darles a conocer desde el Centro Nacional del Agua y Biodiversidad, hacemos parte de esta mesa institucional en el cual se está actualizando esta estrategia y Plan Nacional de Biodiversidad, en el cual permite incorporar esta ruta biodiversidad empresa en esta actualización del ENVISA. Entonces, estas acciones del agua y biodiversidad, y posteriormente, como les mencioné, vamos a hacerles partícipes a todos los avances relacionados con la ruta biodiversidad empresa. Gracias, Adri. Bueno, seguimos con Jenny Black. Jenny Black dirige desde el 2023 el Nature Benchmark en el World Benchmark Alliance y trabaja para garantizar que las partes interesadas comprendan y utilicen ampliamente los datos y las perspectivas para generar un impacto positivo. Jenny es una apasionada de liberar el papel de las empresas. So, Jenny, you're... Alfredo, qué pena. Vamos a traducir solamente a Jenny. ¿Listo? Entonces, le voy Perfecto. a dar paso. Oh, qué pena. Listo. Sí, señor. Vale. Entonces, bueno, Jenny es apasionada de liberar el papel de las empresas en la detención y reversión de la pérdida de la naturaleza y tiene como objetivo construir acciones de múltiples partes interesadas para catalizar el cambio. Ahora sí puedes darle paso a Jenny. Gracias, creo que esa es mi señal para entrar. ¿Si me pueden escuchar bien? Bien, Bien. muy bien. Si seguimos con el siguiente slide, por favor. Gracias. Muchas gracias a todos. Es muy interesante y bueno estar aquí, especialmente para KPMG, por la invitación a tener parte en este evento. Muchas gracias. If we go on to the next slide, yes. Siguiente slide. So we all know that the Sustainable Todos sabemos Development que Goals can hay only be metas de achieved desarrollo if sostenible companies solo se play pueden a lograr role. si las compañías, los negocios tienen un papel allí. And World Benchmarking Alliance is a non-profit organization World that Benchmark aims Alliance to es una produce benchmarks en- that measure and organización compare company performance on the Sustainable Development Goals. que tiene estas compañías que son responsables para tomar parte en el logro de estas metas de desarrollo sostenible. And we look at 2,000 of the world's most influential companies around the world. Y vemos 2000 de las compañías más importantes que más influencia tienen en el mundo entero.
We have 7 benchmarks, which you can see on the right-hand side of the screen, and Bien, I lead tenemos, the nature benchmark, which is, of course, what we're here to talk about today. entonces tenemos 7 benchmarks, que es lo que ustedes ven al lado derecho de la pantalla, y yo soy la líder de el benchmark del que vamos a estar hablando hoy precisamente. And the benchmarks aim to recognize leadership and to embed corporate accountability on nature. Entonces, digamos, el objetivo de estos benchmarks es reconocer como el liderazgo y poder reconocer también la responsabilidad en estos temas. And if we go on to the next slide. Si el siguiente slide, por favor. And to achieve this goal, we know that we can't work alone. We have to work with others. Para poder lograr este objetivo, sabemos que no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar con los otros. We have an alliance of more than 350 different organizations, all working together globally to develop an accountability mechanism for the Sustainable Development Goals. Tenemos más de 300 o 315 organizaciones en el mundo para poder desarrollar esta forma de lograr los metas de sostenibilidad y de la responsabilidad con estas metas. And these allies come from different types of organizations, including financial institutions, civil society groups, consultancies, and academia. Estas alianzas o aliados vienen de diferentes tipos de organizaciones, ya sean financieras o organizaciones civiles o digamos, consultorías o también la academia. Perfect. Next slide. Siguiente, por favor. And we saw the need for a nature benchmark because, of course, the 6th mass extinction of species is occurring, and we as humans are causing it. Entonces vimos la necesidad de estos benchmarks porque sabemos de la extinción de muchas especies y por eso nosotros necesitamos lograr esto. From the air that we breathe to the food that we consume, we depend on healthy natural ecosystems to survive. Desde el aire que respiramos hasta el alimento que nosotros ingerimos, dependemos totalmente de del equilibrio de los ecosistemas naturales. And it's not just asking companies to act from a sense of altruism. We know that more than half of global GDP depends on nature, and that is increasing every single year. Digamos, esto no se trata solamente de un tema de altruismo, sino sabemos que el ingreso PIB por todas las naciones tiene que ver relacionado de una manera directa, en una relación directa con la naturaleza. Entonces, este es el motivo también. So for a business, continuing to act in the old business as usual way is a little bit like standing on a frozen lake, chipping away at the ice we're standing on, because we're weakening the very thing that we depend on. Entonces, hacer los negocios de la manera antigua, como se hacía, es un poco como estar remando en un lago congelado. Cada vez que nos alejamos más, el hielo es cada vez más delgado y es más peligroso y se hace más débil el hielo. Esta es la metáfora, digamos. So in 2022, at COP15, we launched the first part of the Nature Benchmark, which looked at about 400 companies from 8 different industries, including apparel, chemicals, and construction. Entonces, desde el 2022, con el COP15, hicimos el primer benchmark con 400 compañías que incluían industrias químicas y financieras y otras. And in 3 weeks, we will release the assessment of 380 more companies from food and agriculture and paper and forests. También, después de estas 3 semanas, pudimos hacer la evaluación de otras 380 compañías que tenían que ver con el papel y con los productos de los bosques, digamos, y de madera. Siguiente slide. Next, please. El siguiente, por favor. So what do we look at within the benchmark? The benchmark is basically arranged around 3 pillars.
of governance, social inclusion, and ecosystems and biodiversity. And on the slide, you can see each of the individual indicators that we look at a company and score them on these indicators. Entonces, ¿a qué vemos? ¿Qué es lo que vemos con, digamos, esta mirada general sobre los benchmarks? Está sobre tres pilares, digamos, gobernanza, de un poco desarrollo social y también los ecosistemas que tengan que ver con la biodiversidad. En el slide se puede ver lo que, digamos, la manera como está dividido esto. And we Inclusión didn't develop social. And we didn't develop this methodology alone. We worked with other organizations, including the Science Based Targets Network, the Task Force for Nature-Related Disclosures, the World Business Council for Sustainable Development, and others, because we know that it's confusing if businesses get too many different signals from different organizations. Digamos que esta metodología no la desarrollamos nosotros solos, sino que hicimos uso de otro tipo de organizaciones también, de científicas y de pruebas, digamos, y de económicas también, como puede haber diferentes miradas sobre lo mismo. So the idea is very much that if a business, aligns with TNFD, they will score better in the benchmark and they will be rewarded by having a better score than their peers. Entonces, la idea es un poco que si estos aliados están con el TNFT, la idea es que si lo hacen van a poder tener un score mejor en el benchmarking y entonces se van a calificar de una mejor manera. And next slide. Siguiente, por favor. And just to emphasize that everything that we produce, the benchmarks, the methodologies, the individual company scorecards, the detail of how a company is performing, it's all free and publicly available, and it's used by stakeholders like investors when they're deciding their engagement priorities with companies, for example. Entonces, quiero solamente enfatizar que, digamos, lo que producimos, este tipo de metodología y, digamos, los beneficios de ella y todos los scorecards individuales son completamente gratis y están abiertos al público y están abiertos para que los grupos de interés puedan decidir sobre sus inversiones y puedan enfocarse mejor en quién pueden invertir. And if we just move on to the next slide, I'm aware that we're running out of time slightly, so I'll keep it very short. I just wanted to share a little bit of some of the results that we found. Como tenemos poco tiempo, quisiera que ya siguiéramos adelante. Lo que quisiera compartir simplemente son algunos de los resultados que hemos encontrado. So the first key finding basically shows that the vast majority of companies don't know how much they're affecting nature or how much they rely on nature. Entonces, digamos, la primera clave que hemos encontrado o de los hallazgos es que la gran mayoría de las compañías no saben cómo afectan a la naturaleza y cómo pueden hacer también un buen, digamos, uso de ella. Aquí también es, digamos, los servicios que puede proveer el ecosistema. No lo conocen la gran mayoría de compañías. And this is a big contrast. For example, half the companies that we look at have set targets to reduce greenhouse gas emissions. So it's not that the companies aren't doing anything, it's just that nature is, lagging a little bit behind so far, but we know that there's lots of opportunities for companies to now really accelerate their action. Digamos que es un gran contraste porque la mitad de las compañías están haciendo algo, por ejemplo, con el tema de reducir las emisiones de gas efecto invernadero. Entonces no es que no hagan nada, pero pueden hacer mucho más por la naturaleza. Están un poco retrasados, pero hay muchas oportunidades para que las compañías puedan participar de este tipo de metodologías. And if we go to the next slide, si vamos a la siguiente, por favor, que será mi última. These were the top 10 scoring companies from the 2022 benchmark.
Estas fueron las 10 compañías que tuvieron el mayor puntaje del benchmark del 2022. And many people are quite surprised that some of these best performers are companies that have really been under public scrutiny and involved in many controversies. Entonces, mucha gente, digamos, se sorprendió que las primeras de estas compañías son compañías que están sobre o bajo el escrutinio público y son muy conocidas. But what we do see is that real positive systemic change is possible when companies make efforts to improve, and that is led from the top. One of the biggest findings that we have is that companies that have a credible sustainability strategy, that with accountability, high-level accountability for that strategy, they perform much better across the board. So it's really important to have that leadership within a company. Digamos que aquí lo que se vio de muy positivo es que el cambio, digamos, es posible, pero sobre todo lo que se vio es que en las compañías, cuando viene la parte de arriba o la parte del liderazgo, es lo que produce la credibilidad en la sostenibilidad de la empresa, cuando tienen estrategias de sostenibilidad, cuando son responsables en este tema, de manera que su performance y su ejecución es mucho mejor, de manera que el liderazgo es de las partes más importantes para esto. And although even among the top 10 companies, the scores are not that high, the good news is that there's a whole host of guidance and tools for companies, like from the Science Based Targets Network and TNFD, that we are really confident will enable companies to really take action on nature with the confidence that they're doing the right thing. Lo curioso es que aún estas 10 compañías que están situadas en la parte superior, en el top 10, en el puntaje, no puntean, digamos, su puntaje, su score no es tan alto. De todas maneras, lo bueno es que todavía hay espacio para mucha guía, hay muchas herramientas, está el TNFT y nos sentimos confiados en que todas estas herramientas van a permitirle a las compañías tomar acción para proteger a la naturaleza. And we will keep assessing companies every 2 years up to and beyond 2030, which is, of course, the key date for the Global Biodiversity Framework. And I'll leave it there and then look forward to your questions afterwards. Entonces, nosotros seguiremos evaluando cada 2 años a las compañías hasta el 2030, que es el año donde se va a evaluar todo el tema de la biodiversidad a nivel mundial. Y nosotros seguiremos haciendo este trabajo. Entonces lo dejo hasta acá y luego estaré atenta a las preguntas. Alfredo, por favor, ¿podrías compartirle a Jenny la pregunta que está en el chat que hace Andrea Forero? Ya miro el chat, con mucho gusto. Un segundito, por favor. Claro. Perdón, ¿se la comparto? Sí, por favor. Pero, a ver, se la comparte Mateo. Okay. Jenny, are you listening to me? So there's a question in the chat. I'm going to translate. It says, it's a great presentation. What tools do you consider that are needed for the companies to start to manage topics about nature? So I would say the two most fundamental kind of tools, if you can call them tools, are definitely a strategy with high-level accountability for delivering that strategy on nature, and a materiality assessment that then forms the basis of, activities that are done within that strategy. So, digamos que hay 2 herramientas fundamentales, si se pueden llamar, ¿me están escuchando? No sé. 2 herramientas fundamentales, si se pueden llamar herramientas, el de accountability o digamos como responsabilidad y la de materialidad o asistencia en la materialidad, que luego van a dar paso a las posibles actividades que se pueden hacer. Muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta es, ¿existe alguna recomendación o buenas prácticas para la gestión de temas relacionados con naturaleza? So, Jenny, are you listening to me? Yes, thank you. So there's another question and it says,
is there any kind of recommendation or good practices for the management of topics that are related with nature? It's the audio is off. Yes, I was stuck on Thank you. mute for a minute there. Thank you. Yes, there are lots of really great recommendations. Our methodology is public, and we explain the rationale between like why we included every single indicator, and we include links to resources or tools that companies can use for every single indicator. And especially if a company is being benchmarked by us, we're really happy to direct them towards, for example, the WWF risk filter suite, which is a very useful tool if a company is concerned about a topic like water. But there are sort of different tools for managing different topics. And because biodiversity is so complex, that's why we really recommend that this materiality assessment comes first, because we don't want a company to start working on something and then they find out that it's actually not kind of the most relevant topic or area for them to be working on. Well, okay. So, entonces, esto es sí hay muchas recomendaciones que se pueden dar en nuestra metodología, por ejemplo, es pública. Hay, digamos, herramientas que tienen que ver. Inclusive hay muchos links que tienen que ver con los recursos, con las herramientas para cada tipo de compañía también. Nosotros mismos damos asesoría y es importante, por ejemplo, para el tema del agua, estar con la WWF o WWF. Ese es el tema especial, digamos, pero para cada compañía hay una herramienta diferente y un tema diferente. Es porque todo esto es un poco complejo. Entonces, la materialidad, digamos, la evaluación de la materialidad es lo primero para que la compañía no comience a trabajar en cosas que después resulten que no son realmente de utilidad. Muchas gracias. Vamos a seguir ahora. Si quieren, pueden dejar sus preguntas en el chat. Al finalizar las responderemos. Y seguiremos con Andrea Pradilla. Ella es, desde el 2014, la directora del GRI para América Latina, donde promueve la sostenibilidad empresarial, la transparencia y la rendición de cuentas utilizando los estándares GRI. Andrea, ¿puedes continuar, por favor? Gracias, buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. En los próximos 15 minutos espero poder compartirles un poco de cómo nos estamos aproximando al tema de biodiversidad desde GRI. Creo que ya pueden ver mi pantalla y si no, por favor, me dejan saber. La idea es que les pueda contar un poco a nivel mundial y a nivel regional cómo nos estamos aproximando a los cambios que se vienen en materia de biodiversidad y cuáles son nuestras recomendaciones desde el punto de vista de las empresas en Latinoamérica y particularmente en Colombia. Para aquellos de ustedes que a lo mejor no estén familiarizados con lo que nosotros hacemos, somos un organismo internacional independiente que lleva 25 años en el proceso de desarrollar estándares. En su momento fueron directrices, hoy son estándares para que las organizaciones puedan identificar, medir y comunicar sus impactos en el desarrollo sostenible con el fin de poder empoderar decisiones que creen beneficios sociales, ambientales y económicos para los grupos de interés. En Latinoamérica, desde nuestra llegada, las cifras han llevado, digamos, a que hoy estamos hablando de un continente que, de alguna manera, especialmente en empresas grandes y listadas, hace ya reportes de sostenibilidad. Esta es además una tendencia mundial, pero aunque no es un requisito en todos los países latinoamericanos, según cifras de la OECD, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 330 empresas cotizadas que suman aproximadamente el 83% de la capitalización bursátil de la región ya divulgan información sobre sostenibilidad, es decir, hay un esfuerzo de rendición de cuentas por parte de estas empresas. Cuando vamos a mirar en términos de sectores, identifiquen cada uno de ustedes su sector. Hay algunos sectores donde Latinoamérica está mejor que la media mundial y otros donde pareciera no estar o pareciera haber un rezago. Y quisiera llamar la atención particularmente sobre el rezago que pareciera tener Latinoamérica a la hora de divulgar información ambiental, social y económica de carácter empresarial en el sector de servicios, donde el rezago es importante, así como en el sector de transporte. En los demás sectores puede o que esté por encima significativamente, como es en el caso de energía, o que esté muy parejo, como en el resto de sectores.
Cuando vamos a mirar en el escenario donde la rendición de cuentas era aún voluntaria y digamos que no había tanta regulación o tantas políticas públicas en favor de la rendición de cuentas, y entrábamos a revisar cómo estaban rindiendo cuentas las empresas y qué estándares utilizaban para esa rendición de cuentas, nos damos cuenta que el 97% de las empresas que cotizan en bolsa y reportan, que están haciendo reportes, utiliza estándares GRI total y parcialmente. Y ahí pueden ustedes ver cómo está la media mundial, pero América Latina en términos generales tiene una buena adopción, por lo menos en empresas grandes, de estándares internacionales, y ahí ven ustedes también referidos a ASBI, GRI, CDP. CDP lo considera la OCDE un estándar, si bien es un cuestionario, y TCFD, pero el mensaje que quisiera dejarles aquí es: Latinoamérica no es ajena a los estándares internacionales y a las discusiones internacionales, y creo que ha sido muy hábil en identificar cómo se traduce eso al contexto local. No con esto estoy diciendo que la tarea esté hecha, pero es una región abierta, y miren en particular el caso de Colombia, la adopción de estándares internacionales es muy alta comparado con otros países de la región. ¿Qué son los estándares GRI? Es importante decirlo, digamos que son los más utilizados del mundo, y en Latinoamérica no son solo utilizados por empresas grandes. Tenemos cerca de 3.000 pequeñas y medianas empresas que utilizan estándares GRI a través del programa de negocios competitivos para elaborar sus reportes de sostenibilidad, por supuesto a su medida y ajustados a su realidad. Y los estándares GRI son un sistema modular que comprende 3 series principales de estándares hoy en día. De pronto los que pudieron estudiarlo antes recordarán otra estructura, pero la taxonomía de los estándares GRI hoy se ve así. Tiene unos estándares universales que ven ustedes a su lado izquierdo, que aplican a cualquier tipo de organización y que buscan que nos hagamos preguntas estratégicas como empresa en términos de cómo tomamos decisiones, cuáles son los aspectos principales de nuestra gestión vía impactos, quiénes son nuestros grupos de interés. Después hace uso de unos estándares sectoriales que son relativamente nuevos en este nuevo sistema, y para los que se han venido, digamos que priorizando esos sectores que a nivel mundial se consideran de mayor impacto. Comenzamos con petróleo y gas, seguido de carbón, agricultura, pesca y acuicultura, y pronto tendremos minería y todo sector financiero, dividido entre subsectores: banca, seguros y mercado de capitales. Y tenemos aparte unos estándares temáticos que están divididos por las categorías del desarrollo sostenible: ambiental, social y económica. La base, digamos, de la rendición de cuentas es esa identificación de qué impactos voy a priorizar yo, es decir, cuáles son esos aspectos en los que me voy a enfocar. Y para eso el GRI invita a las organizaciones que estén reportando de conformidad a que hagan primero una determinación de esos temas materiales, y a través de GRI 3, que es un estándar universal que aplica a cualquier tipo de organización, les dice a ustedes, empresas, primero entienda el contexto de su organización, use estándares sectoriales si están disponibles, pero también use otras referencias de qué opera en su industria, para entender cuáles pueden ser esos impactos materiales de su organización. Entendido el contexto y esa larga lista de impactos, revise cuáles de esos pueden ser reales o potenciales según su realidad, y considere los temas de los estándares sectoriales nuevamente, pero también empiece a hablar con grupos de interés y con expertos que puedan saber del tema. Y hecho ese mapeo y esa identificación de esos impactos reales y potenciales de la empresa en el desarrollo sostenible, entre a evaluar la importancia de esos impactos vía los criterios determinados en los principios rectores en empresa y derechos humanos frente a afectaciones de derechos y frente a la severidad o gravedad que puede haber asociado a la generación de dichos impactos. Esto independiente si se trata de impactos sociales o ambientales. Hecho ese proceso de identificación y evaluación, ahí sí entro a priorizar los impactos más significativos sobre los que voy a presentar información. Y es en este proceso de determinación de la materialidad de impacto y posteriormente de la doble materialidad haciendo uso de otros estándares, donde debería empezar a salirnos biodiversidad como un aspecto material. Entonces, es acá desde donde debemos empezar a incluirla, y es a pensar en biodiversidad como un impacto real o potencial que puede tener la industria. Si para su industria o para su sector ya hay un estándar sectorial, es probable que ahí ya les hayamos explicado cómo la biodiversidad impacta al sector. Si aún no lo hay, puede que haya documentos informativos que sirven de base para hacer estándares sectoriales que también pueden informar la toma de decisiones. También hay una serie de herramientas que pueden funcionar en estos casos. Decidimos entonces hacer biodiversidad. Tradicionalmente era un estándar temático que hacía parte de la categoría ambiental y que se denomina GRI 304 Biodiversidad 2016. Con todos estos cambios que se estaban dando a nivel mundial, desde políticas públicas, pero también desde las realidades de lo que nos estaba presentando la naturaleza, decidimos hacer una actualización del estándar temático de biodiversidad GRI 304, y dicho proceso de actualización comenzó el año pasado. ¿Cuál es el objetivo del proceso? Poder representar las mejores prácticas acordadas a escala internacional y ajustarnos a esos últimos avances e instrumentos intergubernamentales autorizados
pertinentes en el ámbito de biodiversidad. Para los que no están familiarizados, la manera en que el GRI hace estándares es que primero hace una investigación de escritorio sobre cuáles son esas tendencias, esas herramientas, esos instrumentos. Después procede a consolidar un grupo de trabajo multiactor, multiregión, que con base en esa investigación de escritorio va a presentar un borrador de esos estándares. Ese borrador del estándar sale a consulta pública y se hacen unas consultas. En Latinoamérica se hicieron 2 consultas, una en español y una en portugués para el mercado en Brasil. Se reciben comentarios en esos eventos, pero también vía completar un cuestionario. Todos esos comentarios son revisados y el estándar es finalmente aprobado por un cuerpo de gobierno corporativo que tiene los estándares GRI, que se llama Global Sustainability Standards Board. Esto para asegurar que se proteja, digamos, que el bien público y el propósito mismo de los estándares GRI. Este proceso, les decía, comenzó el año pasado, es un proceso que es extenso y comprensivo, y tuvo un comité técnico detrás de esto. Y este es el Comité Técnico sobre Biodiversidad. Contamos con representantes de empresas, de la sociedad civil, de instituciones de inversión, de sindicatos y de instituciones mediadoras. Para aquellos que no están familiarizados con el término instituciones mediadoras, eso normalmente se refiere a organismos internacionales u otros standard setters, universidades, empresas de consultoría, etcétera, etcétera, que pueden, digamos que tienen como tarea la promoción de los temas asociados a la sostenibilidad. Acá ven ustedes quiénes fueron las organizaciones representadas dentro de este proceso. Busca el estándar, entonces, acá digamos que una de las complejidades que más enfrentan las organizaciones y las empresas es el tsunami de siglas, estándares, herramientas, que hace que a veces sea muy complejo entender, digamos que cuál es el fin en sí mismo. Y acá quiero ser muy clara, para el GRI, el fin siempre será que la empresa pueda estar en el camino de la sostenibilidad, mejorando a través de cifras y a través de mediciones y rendiciones de cuentas. Y todo esto que estamos viendo acá, lo que busca es que sean herramientas y sean estándares que les permitan a ustedes llegar allá. Pero el fin no somos nosotros. El fin es que la gestión mejore y que el impacto en el desarrollo sostenible, particularmente en temas de naturaleza, pues sea más positivo y lo podamos mitigar más aquel impacto negativo. Desde ese propósito mismo que tiene el GRI, siempre ha buscado que todos sus estándares, tanto los universales como los sectoriales y los temáticos, trabajen con tantas organizaciones como sea posible, de manera que a través del uso de los estándares GRI pueda dársele tranquilidad al mercado de que se está dando respuesta a mejores prácticas en estándares, marcos y herramientas para ese tema específico. En este caso, digamos que partimos de la Convención de Diversidad Biológica y ya íbamos bajando a iniciativas e instrumentos. Muchos de ustedes ya conocen estos, pero los voy a mencionar de todas maneras. Busca este proceso, digamos que estos cuatro iniciativas e instrumentos informan y fueron base para el borrador del estándar. Science-Based Target, el Task Force on Nature-Related Financial Disclosures, Align y el Partnership for Biodiversity Accounting Financials. Lo que se está trabajando en esas 4 organizaciones y los borradores informó el borrador de estándar de GRI que salió. GRI 304 además está, digamos que tiene memorando de entendimiento de trabajo con IFRS y ISSB, que son los estándares de información financiera asociada a sostenibilidad, para que se busque la alineación y la complementariedad desde el punto de vista técnico, pero también político. Y esa parte, el co-constructor, y hace 2 días sacamos un comunicado de prensa que anuncia la interoperabilidad entre los estándares de la Unión Europea de reporte y en particular lo que viene con ESRS E4 de biodiversidad y ecosistemas y lo que vendrá con GRI 304. Buscamos también que esto tenga alineación con lo que son herramientas de benchmarking, las más reconocidas a nivel internacional, pero esto no quiere decir que sean las únicas, como el cuestionario de CDP y el benchmark de naturaleza de WBA que nos presentaron hace un momento. En ese orden de ideas, quisiera en este momento resumirles a ustedes un poco cuáles son esos cambios propuestos principales del nuevo estándar. Lo que se busca en esta actualización es que sea más fácil el informe de impactos en toda la cadena de suministro, algo que ya había mencionado anteriormente, pero que sea mucho más claro dónde y frente a qué impactos se espera que se reporte en cadena de suministro. Nuevamente nos encontramos con el concepto de materialidad, es que se busca que el reporte empresarial que hacen ustedes esté centrado en los impactos más críticos y significativos en la biodiversidad, es decir, desde el core del negocio en la biodiversidad. Eso no obsta para que ustedes después no revisen, y es importante hacerlo, cómo la biodiversidad tendrá un impacto
en la generación de valor financiero, pero tiene que hacerse desde la doble materialidad, es decir, como organizaciones ustedes deben partir por cuál es el impacto más significativo que ustedes están teniendo en la biodiversidad. Hacer hincapié en el suministro de información sobre los impactos en lugares específicos, que es quizá un cambio de la versión anterior, y vienen nuevos contenidos y requerimientos para informar sobre lo siguiente. Primero, causas directas de la pérdida de la biodiversidad. Segundo, cambios en el estado de la biodiversidad. Y tercero, conectado con la discusión de principios rectores en empresa y derechos humanos, impactos sobre las personas provocados por los impactos de una organización en la biodiversidad. Nos vamos a encontrar acá nuevos contenidos de gestión específicos de la biodiversidad y un glosario de definiciones revisadas y orientaciones ampliadas para facilitar la comprensión de las organizaciones que están llegando a estos temas. Teníamos, digamos que en la versión anterior, para los que a lo mejor eran usuarios ya, teníamos básicamente 4 contenidos. En su momento se llamaban indicadores, pero digamos que el nombre técnico es contenidos, y GRI 304-2016 decía: informe los sitios operacionales en propiedad, arrendados o gestionados, ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas. 304.2, impactos significativos de las actividades, productos y servicios en la biodiversidad. El 3, hábitats protegidos, y el 4 se refería también a las especies que aparecían en la lista roja y en listados internacionales de conservación cuyos hábitats se encontraban en áreas afectadas por las operaciones. En el borrador de exposición nos movimos de 4 contenidos a 7, es decir, se amplía y se profundiza. Se mantiene ubicación de sitios operacionales con los sitios más significativos, con algunos ajustes, causas directas de la pérdida de la biodiversidad, estado de la biodiversidad, servicios ecosistémicos, gestión de los impactos relacionados con la biodiversidad, acciones encaminadas a frenar y revertir la pérdida de biodiversidad, y un contenido que se añadió después de la primera tanda de consultas públicas, que fue acceso y distribución de beneficios, y al que se le hizo una consulta pública adicional que cerró el 10 de septiembre, hace algunos días, y que en este momento digamos que se están revisando los comentarios. Yo les voy a dejar esto, pero acá van a poder ustedes ver cómo cada uno de los contenidos que se está proponiendo. Entonces, cuando entramos a mirar el primero de estos que les decía, es ubicación de sitios operacionales con impactos más significativos, pues lo primero que les van a pedir es información sobre esos sitios y sus proveedores con impactos más significativos, y explicar cómo se determinaron los sitios con esos impactos más significativos, y les va a dar instrucciones de cómo complementar esto con el contenido 3.1 de los estándares universales. Les va a pedir ubicación, coordenadas y tamaño de sitios operacionales, y si los sitios están próximos a zonas de gran valor en materia de biodiversidad. Les va a pedir ubicación, país o jurisdicción de los sitios operacionales de sus proveedores. Para todo esto habrá guía de cómo se debe completar esa información. El segundo de los estándares hablaba de las causas directas de la pérdida de la biodiversidad, y acá va a pedir correlaciones con cambio climático, especies exóticas invasoras, cambios en el uso del suelo y del mar, sobreexplotación de los recursos, contaminación, entre otros. Y para cada sitio que yo incluí en 304.1, en el anterior, donde había dicho que tenía impactos significativos, me van a requerir información sobre causas directas pertinentes de la pérdida de biodiversidad, salvo el cambio climático, y me van a conectar con emisiones de gases de efecto invernadero alcance 1, 2 y 3. Digamos que en el tercero de los contenidos que les mencionaba, dice: vamos a proporcionar información sobre los impactos en biodiversidad, cambios en el estado de la biodiversidad derivados de las actividades de la organización y de los proveedores, y para cada sitio operacional de la organización les va a requerir información sobre ecosistemas afectados, tamaño, tipo y condición, y especies afectadas, nombre y riesgo de extinción. Y para cada sitio operacional de sus proveedores le va a requerir información sobre los ecosistemas afectados. Acá quiero parar un momento y decir: ¿y qué pasa si no la tengo? Recordemos que el GRI no es una camisa de fuerza, y lo que les va a pedir es que cuenten pues por qué no la tienen, o si es que ese no es un impacto material asociado a su operación, y por qué. Digamos que hay razones para omitir información, y una de esas es: estoy progresando, estoy, digamos que, mejorando mi comprensión de los temas de biodiversidad. Pero la idea es que esto les dé un deber ser, un marco que les permita mover la gestión al interior de sus organizaciones. El 304.4 les dice que cada sitio que ustedes identificaron con impactos significativos, pues que den información sobre servicios ecosistémicos y beneficiarios afectados por la organización y sus proveedores. Para el 304.5, que son las medidas que ustedes van a adoptar para gestionar esas causas directas de la pérdida de la biodiversidad que están generando ustedes y que hacen parte de sus impactos materiales, pues les va a pedir información sobre la aplicación de la jerarquía de mitigación, cómo llegaron ahí, y les va a requerir información sobre las sinergias y compensaciones relativas a la gestión de los impactos asociados al cambio climático y a la biodiversidad.
El sexto, digamos, de los contenidos que se pide ahorita es, perdón, proporcionar información sobre las políticas o compromisos de la organización para frenar y revertir la pérdida de biodiversidad con arreglo al marco global de biodiversidad posterior a 2020. Y eso se va a complementar con la información contenida en 3.3. Les decía que después de la consulta se incluyó un contenido nuevo. De verdad que las consultas en el CRIS son reales, es decir, cualquiera que mande una pregunta o una sugerencia, nosotros revisamos todo y si vemos que hay mérito, puede suceder que uno altere el borrador y ese nuevo contenido sale a consulta y fue lo que sucedió acá. Y en 304.7, que es un nuevo contenido que se puso a consulta, se buscaba proporcionar información sobre cómo la organización respeta las disposiciones establecidas por los gobiernos nacionales relativas a la participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a esto, todo esto conectado con el protocolo de Nagoya. Se van a encontrar un glosario de los estándares GRI y se propuso incluir un término de conversión de ecosistemas naturales y términos que se propusieron suprimir porque o ya no se emplean o están incluidos en las orientaciones de los contenidos, como es área protegida, restaurada, zona protegida, impacto significativo en la biodiversidad. Es decir, no porque no sean importantes, sino porque ya estaban, entonces para evitar repeticiones. Nosotros concluimos el gran periodo de consulta pública el 28 de febrero de este año y recibimos 135 comentarios. Todos esos comentarios son públicos. Ustedes pueden entrar a ver qué empresas, qué ONGs, qué líderes de opinión de qué países hicieron qué comentarios, qué dijeron y qué contestamos nosotros. Y les decía que producto de esa primera consulta se planteó GRI 104.7, que volvió a salir a consulta y se cerró el 10 de septiembre. Se espera que el estándar GRI 304 final sea adoptado y publicado entre diciembre de este año y enero del próximo año. Después vendrá del lado nuestro un proceso de socialización, de ambientación, de generación de conciencia y capacidades para que las empresas y los grupos de interés puedan conocer qué se espera y puedan, digamos que, aterrizar eso a los contextos locales. Solo, digamos que manera de contarles un poco cómo se dio la participación en esas consultas, digamos que buena medida de las consultas y de los comentarios al borrador vinieron de parte de las empresas, seguido de organizaciones de la sociedad civil y de instituciones de inversión. Y también tuvimos muchas de las que les denominamos son instituciones mediadoras, que son universidades, consultores y digamos que organismos internacionales. Cuando entramos a mirar de dónde venían las consultas, digamos que llama mucho la atención, pues por supuesto que está Europa y Norteamérica muy fuerte, que tienen una cultura de comentar mucho estos borradores mucho más amplia de la que podemos tener nosotros, pero Latinoamérica participó con un 14%. Hubiéramos querido que fuera mucho más, pues porque esta es una región, digamos que altamente biodiversa y donde el tema se está poniendo muy en boga, pero creemos que igual buena parte de los comentarios que también fueron reflejados en otras regiones reflejan un poco la realidad de Latinoamérica. Todos estos materiales están disponibles en nuestro sitio web y acá yo les dejo la página web, lo pueden descargar, pueden ir viendo qué está en el borrador y esa es quizá una de las recomendaciones para ir de alguna manera familiarizándose con cómo va a darse la discusión del tema de biodiversidad. Entonces, así nos estamos aproximando nosotros con una actualización del estándar sectorial, una actualización del estándar temático, pero también el tema de biodiversidad está siendo incluido en los estándares sectoriales que están siendo adoptados por la Junta Mundial de Estándares en Sostenibilidad. Con esto, Adriana, Gracias, Andrea, por tu intervención. La información es bastante interesante. Tenemos una pregunta en el chat que dice María Juliana Salcedo. ¿Se orienta sobre algún criterio para definir proximidad? Y digamos que hay como una orientación, hay que ver qué va a quedar finalmente, María Juliana. Digamos que una cosa es el borrador, y eso inspira, pero eso puede cambiar a la hora de la expedición final. Entonces, mi recomendación sería como digamos que darle una mirada al borrador ahorita y estar atentos a ver qué sale en el final. Gracias. Y la otra pregunta que tenemos es, ¿qué tanto las empresas reportan información sobre el estándar 304 en temas relacionados con naturaleza y biodiversidad?
Nosotros tenemos, es una gran pregunta, nosotros tenemos data, digamos que el GRI lo que hace es el estándar, es el arquitecto del estándar y acompaña a las organizaciones a que puedan hacer uso de este estándar, pero el GRI no recolecta información sobre quiénes están reportando qué temas. En eso, digamos que es tarea de los grupos de interés hacer ese tipo de análisis, y el que les compartía al comienzo es de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que saca cifras de cómo se está haciendo el uso del estándar. Pero no tenemos, digamos que nosotros, cifras en este momento actualizadas de ningún tanque de pensamiento. Creo que es una gran idea la que das, Johanna, para alguna universidad o para algún estudio que puedan medir en este momento cuántas de las empresas están reportando biodiversidad. Lo que sí podría decirte es que cuando se conecta con el uso de estándares sectoriales, los estándares sectoriales lo que hacen es que le dan una lista de temas que son probablemente materiales en ese sector a cada una de las organizaciones. Y en los 3 sectores que han sido priorizados hasta ahora, que para los cuales hay estándar sectorial, que son petróleo y gas, carbón y agricultura, pesca y acuicultura, en los 3 se incluyó biodiversidad. Una característica del uso de estándares sectoriales es que si yo pertenezco a esa industria y estoy haciendo uso del estándar sectorial y decido no reportar un tema, debo indicar por qué ese tema no es material. Entonces, para las industrias para las que ya hay, para los sectores para los que ya hay un estándar sectorial, pues al menos debería haber una mención en los reportes de sostenibilidad de por qué no se está reportando el tema si no se está reportando. Y si se está reportando, ya lo deberías empezar a ver en las matrices de material. Listo, Andrea, gracias por tu presentación y por tu disposición. Seguimos entonces con Karin Eggers. Karin es socia de Sustainability, Climate Change and Human Rights, ESG Services en KPMG Chile, con más de 15 años de experiencia en cargos gerenciales y una consultoría en temas de negocios y derechos humanos. Como gerente de desarrollo de Fundación Acción Empresas, capítulo chileno del World Business Council for Sustainable Development, lidera la formulación de las líneas temáticas y propuestas de valor de la organización, diseñando e implementando programas, cursos, metodologías, estudios y herramientas de aprendizaje en líneas como gestión de la diversidad e inclusión, ética empresarial, cumplimiento y gobierno corporativo, transparencia y reporting, cambio climático, economía circular, empresa y territorio. Karin, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Quiero ver si estoy proyectando bien. ¿Sí? Sí. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a Andy. Un gusto estar con ustedes. Bueno, yo estoy acá desde mi rol de co-lead para South America de KPMG y también mi rol internacional como representante de KPMG a nivel global ante el World Business Council for Sustainable Development, quienes quizás, no sé si se escucha bien. ¿Se está escuchando bien? Sí. Quienes quizás no conocen, el World Business Council es el gran consejo empresarial para el desarrollo sostenible. Es la red más importante liderada por los CEOs de grandes empresas que generan soluciones para la sostenibilidad desde los negocios, para los negocios y desde los negocios. El WBCSD o World Business Council for Sustainable Development tiene más de 200 empresas, colabora con muchas iniciativas, estándares, GRI por ejemplo, y tiene 3 grandes focos. Después de muchas vueltas, hace 10 años uno veía como una estrategia con 10 puntos focales, etc. Pero finalmente estas grandes empresas se han dado cuenta que hay 3 grandes imperativos para el desarrollo de los negocios y para la sostenibilidad. Uno tiene que ver con la acción climática, que ya está bastante en la agenda, está bastante maduro. Otro con la acción contra la desigualdad y la equidad. Y el tercero tiene que ver con la urgencia de combatir la pérdida de biodiversidad. Y las 3 están al mismo nivel de urgencia. Yo creo que ese es un primer mensaje. Tenemos que poner la pérdida de la biodiversidad al mismo nivel de urgencia de los temas vinculados a la desigualdad. Estamos en un continente que es el continente más rico en biodiversidad del planeta, es también el continente que lo está perdiendo con mayor rapidez, y estamos en el continente más desigual del mundo. Y eso no es casualidad. Y de ahí que me gustaría, en el fondo, hoy día reflexionar justamente sobre eso. Hay ya muchas cifras que algunas de las expositoras anteriores ya han mencionado, pero en el fondo se está perdiendo la biodiversidad muy rápido,
esto afecta a las personas y afecta especialmente a las personas más vulnerables que dependen de los ecosistemas, y yo creo que no podemos hablar desde los negocios de la biodiversidad sola como metas y métricas y cifras, porque finalmente somos parte de los ecosistemas también, y a veces se nos olvida eso. Entonces hay un vínculo muy estrecho entre los derechos humanos, como también mencionaba recién Andrea, y la pérdida de la biodiversidad. Y cuando hablamos de un vínculo estrecho, hablamos de que las empresas, por un lado, y ahí está la base de la conducta empresarial responsable, están llamadas a respetar los derechos humanos. Y esto tiene directa relación con la biodiversidad. Las empresas en su actuar deben realizar la debida diligencia, actuar con debida diligencia y evaluar dónde podrían estar impactando negativamente sobre la naturaleza, sobre la biodiversidad y qué efectos tiene eso sobre las personas. Por ende, tienen que adoptar medidas para prevenir, afectar el bienestar de las personas, de sus grupos de interés, y el prevenir y mitigar impactos especialmente sobre las personas que han estado socialmente, históricamente más excluidas de la sociedad, o aquellos grupos de especial protección, que se les llama. Por ejemplo, personas en situación de pobreza, comunidades indígenas, personas migrantes, mujeres, niños, niñas y adolescentes, todos los grupos de especial protección. Y sabemos además que hay un vínculo de interdependencia histórica, especialmente las comunidades indígenas en Latinoamérica, donde ellos basan su cultura, su cosmovisión, su vida de una manera mucho más armónica que nosotros, que hemos desarrollado un sistema mucho más industrializado. Ellos tienen una interdependencia muy fuerte con la biodiversidad, por ende, la pérdida de biodiversidad también está afectando otros derechos de comunidades indígenas que tienen que ver con su propia cultura, con su identidad, y a la vez si miramos, curiosamente, cómo las culturas indígenas en Latinoamérica, tengo nociones más de algunos que de otros, han sido los principales protectores de la pérdida de biodiversidad. O sea, quienes lo han hecho bien, sin estándares, sin nada, sino que por una convicción, por valores, porque entienden la ecodependencia entre las personas y los diferentes sistemas, han sido muchas veces las comunidades indígenas. Por lo tanto, las empresas están llamadas a entender sus impactos, a reportarlos, a gestionarlos, pero no solamente pensar la biodiversidad o la naturaleza como naturaleza terrestre y marítima, sino que siempre en el vínculo con las personas y con especial cuidado con las personas que pudiesen ser mucho más afectadas. Y cuando hablamos de actuar con debida diligencia, que es lo que llama la conducta empresarial responsable, y aquí me remito a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que dicen, bueno, las empresas están llamadas a identificar dónde, en toda su cadena de valor, incluyendo su cadena de suministro, que ahí hay todo un tema bien complejo, dónde pudiese mi actividad y mis decisiones afectar el bienestar de las personas. De las personas pueden ser comunidades, pueden ser mis trabajadores, mis proveedores, etcétera, mis clientes. Y para eso tengo que hacer todo un ejercicio de diálogo con los grupos de interés, y de ahí el stakeholder engagement, para levantar posibles riesgos de estar impactando en la biodiversidad y por ende en el bienestar de las personas, y tomar, como todas las empresas lo hacen, planes de gestión que permitan prevenir, mitigar, cesar aquellos impactos. Eso, que es este circulito que está acá, es un enfoque netamente de gestión, es lo que las empresas sabemos hacer bien, y es la conducta, la debida diligencia en derechos humanos o guía de conducta empresarial responsable de la OCDE del 2018. Esa es como la puerta de entrada, y lo bonito es que, bueno, todos los estándares y herramientas, como ustedes escucharon recién Andrea, se van armonizando. GRI también incluyó y elevó la voz de la relevancia de hacer la consulta a los grupos de interés, TNFD, y están todos más o menos apuntando hacia lo mismo. Por último, yo quería compartirles un caso que conozco ya más de cerca, porque fue la única empresa chilena, yo soy chilena,
que participó en el piloto de TNFD, el piloto que se realizó también a través del WBCSD, del World Business Council for Sustainable Development. Este es el caso de CMPC, que es una forestal. Ellos estuvieron un año y tanto implementando el piloto de TNFD. La principal conclusión es que es mucho más complejo que el TCFD, que es este marco que mide los riesgos y oportunidades del cambio climático. ¿Por qué? Porque cambio climático tiene un norte súper claro, que es como el 1,5 grados, y es mucho más cuantitativo, numérico, y se puede entender mejor. En Nature, en biodiversidad, no está tan claro hacia dónde nos alineamos. Es preservar, es el Nature Positive. Ahora, después de la COP15, más o menos tenemos más claridad, pero para las empresas no es tan claro. Y por otro lado, tiene mucho que ver con los territorios. Es diferente aplicar un TNFD en un territorio sequía, que en la selva, etc. Por lo tanto, ellos, después de haber aplicado el TNFD, lanzaron su estrategia de naturaleza, conservación y biodiversidad. Se las voy a compartir porque tiene también que ver con cómo ellos incluyeron a los grupos de interés en esta estrategia. Y ellos basaron su estrategia en 4 pilares. Voy a hablar de 3 que tienen netamente que ver con stakeholder engagement. Uno es todo lo que tiene que ver con los servicios ecosistémicos. 2, su estrategia también se basa en soluciones basadas en la naturaleza. Y 3, con la territorialidad. En todo lo que tenía que ver con los servicios ecosistémicos, ahí hay una definición de los servicios ecosistémicos. Ellos están trabajando con las comunidades locales, potenciando en el fondo el trabajo con la biodiversidad respecto al turismo, alimentos, recursos medicinales y todo el trabajo con las cuencas hídricas, que en países de escasez hídrica como Chile es un tema súper crítico para las comunidades. En todo lo que tiene que ver con soluciones basadas en la naturaleza, también han definido toda una estrategia para trabajar en alianzas, multi-stakeholder, como se tienen que abordar los problemas o los desafíos del desarrollo sostenible, con universidades, centros de investigación, ONG, sociedad civil, etcétera, para entender cómo podemos nosotros proteger de alguna manera a las comunidades respecto a los efectos del cambio climático, la degradación de la pérdida de biodiversidad, la exposición a desastres naturales, etc. Y por último, en territorialidad, ellos están recién aquí comenzando en el trabajo de cuencas, con mucha fuerza, y ver cómo pueden preservar y conservar bosques nativos con las comunidades. Eso es a grandes rasgos la estrategia que ellos armaron después de haberse medido con el TNFD, de haber comprendido financieramente incluso qué implica la dependencia a ciertos ecosistemas, y yo creo que ese es un primer también aprendizaje, que las empresas cuando empiezan a aplicar este estándar del TNFD no tienen tan claro a qué ecosistema dependo, cuál es mi real dependencia, cuáles son los riesgos, y bueno, y eso es un desafío gigantesco porque tiene que ver, como decía, con los territorios. Eso es, dejo abierta la palabra para posibles preguntas. Hola. Hola, Hola. buenos días. ¿Puedo hacer una pregunta por este medio? Yo creo que Mira, sí. yo quiero saber qué tan relevante sigue siendo para las compañías mantener IBAT como, digamos, esa herramienta de screening, esa herramienta que nos dice qué tan cercanos estamos a áreas de alto valor para la biodiversidad, o hay otras, de pronto, herramientas más económicas que puedan brindar esa misma información. Tengo esa duda debido como principalmente al costo, ¿cierto? Que está teniendo IBAT para operaciones que tenemos en muchísimas geografías. Sí se nos empieza como a incrementar mucho el costo. Quería como de pronto saber si tenías alguna recomendación como de continuidad o alguna recomendación de cambio frente a IBAT. Gracias. Gracias. No sé tu nombre, Andrea. No. Lisette Sandoval. Gracias, Lisette. Sí, yo me he metido poco en esa materia, siendo sincera.
por lo que he visto en las conversaciones más de alto nivel de las compañías, es algo que hay que mantener y que se suma a la gestión de todos estos nuevos estándares que estamos mencionando en el fondo. Bueno, y ahí también solamente recordar que hay institucionalidades que también depende de cada país, de cómo van registrando las áreas protegidas, servicios y todas regulaciones que tienen que ver con las, no sé cómo se le llama acá en Colombia, pero con las zonas protegidas respecto a la biodiversidad. ¿Cómo? Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sí, sí, por lo tanto va muy ligado y se mantiene y la idea es que se utilice a través también de estos otros estándares. No sé si alguien que quizás puede tener Andrea o alguien alguna percepción, o Jennifer, al respecto con mayor profundidad. Aquí tenemos otra pregunta. Dale. Con eso sí está más cerquita, estoy yo por acá. Muchas gracias, Karin, por la presentación y también a las otras compañeras. Una consulta es, de acuerdo a este ejemplo que ocurrió esta empresa forestal y lo que ustedes han conocido desde la experiencia que tienen, ¿cuáles serían las recomendaciones que de pronto nos darían a las empresas que estamos apenas iniciando este camino de empezar a querer medirnos, por ejemplo, con un TMPD, una metodología LEED? Y tenemos pues un universo tan mega diverso como es este país, incluso otros donde operamos. ¿Cuáles serían como esas recomendaciones en estos puntos que de pronto pudieran darnos desde esa experiencia? Sería muy valioso para nosotros. Sí, esa es una pregunta que por lo menos en los pilotos de TNFD que vimos 2 años seguidos en el World Fences Council, era siempre la primera pregunta que salía. Es contradictorio porque por un lado está el mensaje que hay una urgencia y debemos apurarnos, y eso angustia mucho, y por otro lado también está el mensaje de que tranquilo, hay que priorizar y partir aunque sea con pasos pequeños, y partir. Entonces, lo que nosotros hemos visto, y así asesoramos también con el equipo de KPMG Colombia y otros, es ejercicios de 2 años, donde lo primero es entender de cuáles ecosistemas yo estoy dependiendo, cuál es mi dependencia, y evaluar cuáles son los principales riesgos respecto a eso, para luego hacer todo el camino de TNFD hasta lograr hacer escenarios climáticos, etcétera, y después llevarlo eso a la mirada financiera, que eso ya es como un año 2. Pero lo primero, yo diría que es hacer un diagnóstico, qué es lo que tengo y cuáles son mis ecosistemas de los cuales yo dependo y cuál es el riesgo de eso. Eso más o menos dura 6 meses, 1 año, y son los primeros pasitos. Ok. Dependiendo obviamente de la naturaleza de cada negocio también. Total. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Karin. También tenemos en el chat otra pregunta que es, ¿cuáles son los principales retos de la identificación, coordinación entre biodiversidad y comunidades? Uf, una muy buena pregunta. Yo diría, por la experiencia de las empresas, depende nuevamente mucho del sector. Yo he estado más vinculada a los sectores extractivos. En general a las empresas les da mucho susto abrir mecanismos de participación real y de comunicación bidireccional con sus comunidades. Algunas ya lo tienen mucho más maduro, en la minería, qué sé yo, ya están en el fondo. Recuerden que la minería, la Bolsa de Metales de Londres, que es donde transan la mayoría de las empresas mineras, exige la debida diligencia en derechos humanos a todas las empresas que transan ahí. Está la ley de Alemania. Bueno, hay empresas que están mucho más exigidas y hayan avanzado, pero en general a las empresas les cuesta abrir espacios de diálogo, les da susto, piensan, acá la expectativa, me van a pedir de todo. Y si tú no haces un proceso de debida diligencia bien, que es consultando a estos grupos que pudiesen ser afectados por tu actividad o la actividad de tu cadena de valor, no vas a lograr identificar bien cuáles riesgos son de impactar a la biodiversidad real o potencial, tuya o de tu cadena de suministro. Y en eso, si no lo haces bien, puedes correr el riesgo de estar en un tiempo más teniendo un incidente y realmente afectando la biodiversidad y no tenerlo mapeado. Entonces yo creo que el llamado es a ser
las cosas bien, y por eso la base de la conducta empresarial responsable junta biodiversidad y derechos humanos, porque es imposible separarlos. Somos parte de los ecosistemas, y también siempre teniendo el ojo que, si bien somos todos iguales, hay grupos de especial protección, y el mundo se ha puesto de acuerdo en eso, porque hay poblaciones que son mucho más vulnerables a ser afectadas con la pérdida de la biodiversidad, como por ejemplo comunidades indígenas, mujeres, niños, etc. Entonces, yo creo que la puerta de entrada es medirse respecto a ciertos estándares en biodiversidad, pero también hacer procesos de diligencia para conocer dónde están las áreas de poder afectar y tomar medidas preventivas. Muchas gracias, Karin, por tu intervención. Agradecemos bastante. Seguimos ahora con Mateo Salazar. Un momento, por favor. Mateo Salazar es actualmente el socio de Cambio Climático y Sostenibilidad de KPMG en España. Comenzó su carrera en el Banco Mundial en el equipo de desarrollo estadístico y es licenciado en Economía por la Universidad de los Andes y máster en Política Económica por la London School of Economics and Political Science. Te doy la palabra, Mateo. Gracias. ¿Me escuchan? Genial. Segundo intento de comenzar, di un paso en falso cuando estaba tratando de traducir las preguntas a Jennifer, entonces ahora esperemos que sí, ahora entiendo que sí es mi turno. El objetivo es hablarles de cómo incorporar la naturaleza y la biodiversidad en mi modelo de negocio. Es interesante ser el último de los ponentes porque tengo que no ser repetitivo, y es lo que intentaré. Y era mi gran miedo, pero veo que realmente lo que les voy a contar es un poco como de cierta manera un resumen de cómo todo lo que nos han venido contando, los estándares, los benchmarks, el tema de comunidades, al final tienen una relevancia en el modelo de negocio, en el core business. Y eso es un poco mi mensaje de que la naturaleza afecta directa o indirectamente a las empresas en todos los sectores de la economía, a través de sus, como decía Karin, de las dependencias y de los impactos. Las dependencias, porque más de la mitad de nuestro PIB, o incluso muchos dirían todo el PIB, porque sin naturaleza no hay existencia. Entonces, la dependencia directa es del 50% y la dependencia indirecta es el 100% del PIB, de los diferentes servicios ecosistémicos y de la naturaleza en general. Y también es importante decir que al mismo tiempo que somos dependientes, pues estamos impactando la naturaleza hoy en día, desafortunadamente, de manera negativa, a través de la sobreutilización de los recursos naturales, contaminación, las especies invasoras. Hoy estaba leyendo un estudio que salió hace poco en la revista Science, que decía que de las 9 es una cosa que se llama los planetary boundaries, que es que el planeta ya se está excediendo en 6 de 9 esferas en las que no nos deberíamos estar excediendo. Es decir, que nuestro modo de vida actual no es sostenible en el largo plazo. Entonces, eso es un poco lo que todos debemos incorporar en nuestro modelo de negocio. Un componente de sostenibilidad, mera supervivencia, de queremos estar aquí como negocios y como personas dentro de 50 años, y para eso pues tenemos que entender nuestras dependencias e impactos en la naturaleza. En la siguiente slide, esto seguramente ya lo habían oído, prometo ser más innovador. Los impactos y las dependencias representan riesgos de 3 tipos. Lo primero son riesgos físicos, riesgos de transición y riesgos sistémicos. Seguramente esto también ya lo saben. Los riesgos físicos son
puramente relacionados con la dependencia directa de la naturaleza por parte de la organización, es decir, cuando los recursos naturales se ven comprometidos, que utilizamos dentro de las empresas, se ven comprometidos por fenómenos climáticos, geológicos, etc., ahí surge un riesgo físico. Un riesgo de transición es un riesgo relacionado con un desajuste entre la estrategia de la empresa y la gestión. Pues un desajuste entre la estrategia y el cambiante panorama normativo, político, social en el que la empresa opera. Si hay un desajuste, hay un riesgo de que tengamos que pagar muchos impuestos, de que nos castiguen nuestros consumidores, de que nuestra competencia se nos adelante en la implementación de tecnologías limpias, entre otros. Y por último, los riesgos sistémicos, que son los riesgos a los que todos tenemos más miedo, que son relacionados con colapsos generalizados en diferentes servicios ecosistémicos. Es decir, si pasamos un determinado umbral, el hecho de que ya no haya manera de operar y que la economía en ciertos ámbitos no sea viable. Entonces, pero también en la siguiente slide, también es importante resaltar que existen oportunidades que se relacionan para las empresas que se relacionan con la naturaleza de manera sostenible. Y esto se puede resumir en cinco grandes bloques. El primero es en la eficiencia de los recursos. Al final, el mercado, existe una tendencia a ponerle precio a los servicios ecosistémicos y a los recursos. Y a medida que pase el tiempo, el mercado se está encargando, digamos, de ponerle un precio más acertado a lo que realmente nos aportan los diferentes recursos que nosotros consumimos. Entonces, eso que llevará a que todas las empresas tengan más cuidado en la utilización de sus recursos. Entonces, las empresas que se dediquen o que incorporen en su modelo de negocio un uso eficiente de los recursos, pues tendrán una ventaja comparativa y estarán más preparados para afrontar los retos del futuro. Los segundos son productos, servicios y mercados que consumen verdes, por decirlo así, o positivos con la naturaleza, es decir, soluciones para los consumidores que son más demandantes a nivel ambiental. Eso es una oportunidad gigante. Está todo, y esto es para todos los sectores, no solamente el consumo masivo, las proteínas vegetales, sino también en el tema de la construcción, la construcción con materiales sostenibles, madera, etcétera. También eso digamos que es la oportunidad más grande que hemos identificado, el tema de la transición hacia la construcción más sostenible. También está el tema de la agricultura, que así como la energía ha vivido una transformación brutal en los últimos 5 o 10 años, la agricultura será la siguiente ola. Y estamos viendo que ya los sistemas de comida están empezando a recibir mucha presión para que se conviertan en sistemas más sostenibles, y las empresas que logren leer bien estas tendencias y empezar a producir productos que sean verdes y que lo comuniquen bien con sus consumidores, pues también tendrán unas oportunidades enormes. El tercero es el tema de la financiación. Los bancos y los fondos están muy interesados en ser parte de la solución. En muchas partes del mundo hay mucho capital a nivel global que quiere empezar a financiar la transición y necesita encontrar proyectos, empresas que estén listos para absorber toda esta financiación, y eso es una oportunidad gigantesca.
comenzó por las finanzas del clima, pero también está siendo seguido por finanzas en soluciones basadas en la naturaleza y pues financiación que ha tenido un aumento exponencial después de la firma del marco de biodiversidad global del año pasado. Tema de resiliencia es un poco lo que hablábamos de ser sostenibles en el largo plazo sin importar lo que pase. Las empresas que logren tener una relación armónica con la naturaleza serán más resilientes que las que no. Y por último, el tema de reputación, que les dará en todos los ámbitos, tanto a nivel negocio como con sus clientes, como con sus potenciales empleados, el hecho de ser una empresa sostenible, pues da mucha reputación. Entonces, en la siguiente slide me preguntarán cómo, y un poco respondiendo a la pregunta que hizo Lisette, me parece, que cómo comenzamos. Entonces, esto es un poco la hoja de ruta. Comenzar por alinear internamente la ambición que tiene la empresa, qué queremos hacer, qué queremos lograr, queremos ser líderes en esto, queremos estar simplemente a la altura regulatoria, eso digamos que es importante en diferentes esferas dentro de la organización, porque se puede ser líder en unas cosas y simplemente compliant en otras. Estar seguros de que esos compromisos se reflejan en la política, en la estrategia de la empresa, es decir, que la estrategia corporativa tenga en cuenta estos compromisos ambientales. Después, que es en lo que voy a entrar en detalle, y es simplemente por el hecho de que es lo que tiene más misterio y es como técnicamente más complejo, es el tema de la medición de los impactos y dependencias y de los riesgos y oportunidades, que es los que estábamos hablando. Por último, una revisión de la estrategia a largo plazo de la empresa y después el tema de monitoreo y reporte. En la siguiente slide, como dije, quiero hablar un poco de los impactos, porque es una de las maneras en las que se puede comenzar este journey. Si el tema de la ambición todavía viene con problemas con el comité de dirección, que no está muy alineado con la gente de sostenibilidad, y la gente de sostenibilidad le está costando vender el tema ambiental internamente, pues una buena manera de comenzar es evaluando la materialidad de los impactos y las dependencias, básicamente entendiendo la frecuencia, la velocidad y la severidad de los impactos. Y por el otro lado, las dependencias, pues tratando de entender la pérdida de funcionalidad y la pérdida financiera. Cuando uno habla en términos de esto nos va a costar o esto vamos a dejar de ganar, ahí la gente empieza a ser más receptiva a diferentes conceptos. Entonces, este tema de la materialidad al final busca eso, tratar de llevar todo a la cuenta de resultados de una compañía. La siguiente slide. Por último, pues identificar cualitativa o cuantitativamente, idealmente cuantitativamente, los riesgos y las oportunidades. Riesgos, como comentaba, físicos, legales, tecnológicos, de mercado, reputacionales, sistémicos, alineados con lo que hablamos arriba. Es un ejercicio muy revelador. Lo digo yo, que lo he hecho, llevo haciéndolo más de 10 años en diferentes empresas, en diferentes instituciones financieras. El hecho de uno tratar de cuantificar los riesgos mediante escenarios, es decir, tratar de decir, si sube el precio, si nos podemos poner de acuerdo y finalmente el precio del carbono cubre mi sector, ¿qué va a pasar? Eso es un escenario plausible que para el que debemos prepararnos. ¿O qué pasa si la biodiversidad empieza a tener un precio, un valor? Y por último, las oportunidades. Las oportunidades, pues, de eficiencia de recursos,
de mercado, resiliencia y reputacionales de las que hablaba ahora. La siguiente slide es mi última slide. Simplemente quería agradecerles la oportunidad de estar aquí hablándoles. Gracias a la Andy y a KPMG Colombia por darme este espacio, y cualquier pregunta que tengan, aquí estoy a la orden. Muchas gracias por tu intervención, Mateo. Seguimos y continuamos con nuestro panel de estado y recomendaciones para el uso y apropiación de estándares, marcos y radares relacionados a la biodiversidad en Colombia. Aquí pues tendremos a Mateo Salazar como moderador, a Jenny Black, Andrea Pradilla y a Karin Eggers. Solamente para hacer un anuncio, Mateo, tengo entendido que puedes hacerle las preguntas en inglés a Jenny Black, pero la respuesta la traducirá Alfredo, entonces para que, digamos, demos este espacio a Alfredo para la traducción de lo que vaya a decir. Muchas gracias. Y por favor, pues nuestras ponentes, si pueden prender la cámara, les agradecemos. Gracias. Perfecto. Encantado de estar aquí en este panel con ustedes. La primera pregunta es: ¿qué retos han identificado desde cada una de sus entidades para que los temas de biodiversidad sean implementados por las empresas del sector privado en Latinoamérica? Quick translation for Jenny. What challenges have you identified from the perspective of your organization, from the World Benchmarking, to implement biodiversity topics in companies in the private sector in Latin America? Sorry, that was a bit convoluted. So let me repeat. So what challenges have you identified for the implementation of biodiversity topics in private companies in Latin America? Perfect, thank you. I speak enough Spanish to understand the question, so you don't need to All right. translate it for me, it's okay. Perfecto. Thank you very much, though. So first, I want to say that it's not only companies in Latin America who are facing these challenges, and we talk to companies in Europe, in the US, in Asia. Everybody is facing some challenges here, so there's no need to feel like you're like behind anyone else. Okay. Translate that, sorry. Sí, bueno, primero que todo, perdón, yo sí, ya tengo, gracias. Entonces, la traducción dice: gracias, yo de todas maneras tengo un suficiente español, dice Jennifer, para entender la pregunta, pero la respuesta a la pregunta es que no solamente el reto está en Latinoamérica. Oigo muchos micrófonos abiertos, qué pena. No solamente el reto está en Latinoamérica, dice Jennifer, sino que compañías en Europa, en Asia, en todas partes, tienen retos, ¿no? Entonces, ella dice que Latinoamérica no necesita sentirse como que está atrasada a este respecto. You can go on. And what we definitely saw when we developed the methodology for the Nature Benchmark in 2021 is the architecture of frameworks and standards and ways for businesses to act on nature was very young, and it was quite fragmented compared to the climate space. Ok, entonces lo que nosotros pudimos ver cuando desarrollamos la metodología en el 2021 es que la arquitectura, digamos, de las maneras, de los estándares para ejecutarla, estaba todavía muy joven, esta arquitectura, para poder enfrentar estos retos. But Yes. luckily, in the last 2 years, a lot has changed. Like, we have the launch of TNFD next week. We have the first science-based targets coming on board, the new GRI standard. And I really think this is the right time to start. If you have not yet started, there's now a very cohesive suite of tools to help businesses get started. And what we've seen from our other benchmarks is actually Latin American companies
tend to move faster and make progress more quickly than companies in other regions. Like once we see movement, we see a lot of movement quite rapidly. So I hope that this is the same for Nature. Entonces, digamos que es el momento más indicado para comenzar si no se ha comenzado con esta metodología, porque hace 2 años ya se unieron a este mismo proceso la TNFT, los estándares GRI y digamos que en este momento sí hay como unas herramientas mucho más cohesivas y coherentes, ¿cierto? Lo que ha visto Jennifer también es que en Latinoamérica son mucho más rápidos para adoptar este tipo de procesos y metodologías. Comparada con otras regiones, entonces ella esperaría que fuera lo mismo con esta metodología. Yes. Perfecto. La segunda pregunta, de alguna manera ya empezaste a responderla, Karin, y creo que podría ser interesante de golpe profundizar un poco más. Es por dónde deberían las empresas empezar a tratar los temas de naturaleza y biodiversidad relacionadas con su negocio. Sí, bueno, ahí me complemento con lo que tú presentaste. Yo creo que hay diferentes sectores con diferentes niveles de madurez, hay diferentes tipos de empresas, algunas ya es más urgente y mandatorio que adopten algunos estándares, otros todavía lo ven muy lejano. Por lo tanto, me cuesta pensar una empresa como estándar, pero bueno, tomando lo que tú presentabas y asumiendo que la alta gerencia entiende la importancia de medir sus riesgos y oportunidades respecto a la biodiversidad, yo creo que lo primero es entender bien, bueno, cuáles son los ecosistemas de los cuales yo como empresa dependo. Eso no es un ejercicio tan fácil y tan rápido, y recién después de ese primer ejercicio uno puede ahí identificar riesgos y oportunidades respecto a biodiversidad. Yo creo que lo importante es dar pasos aunque sea pequeñitos. Los estándares se están armonizando, por lo tanto el ejercicio que uno haga con GRI 304, con TNFD, seguramente igual va a servir para otro tipo de reporting, pero ser constante, y esto es un ejercicio de mejora continua e ir profundizando año a año. Y lo otro que yo creo que sin duda es algo súper importante para todo tipo de empresa, grande, chica, es realizar procesos de debida diligencia en derechos humanos o conducta empresarial responsable, que es lo que llama la OCDE, y también lo llaman a propósito de los últimos lineamientos para empresas multinacionales en particular. Sabemos que en Latinoamérica están todas las cadenas de suministro de las grandes empresas, muchas de ellas de Europa, por lo tanto se tienen que preparar porque eso es algo que van a empezar a solicitar cada vez más, y eso permite identificar dónde yo pudiese estar impactando. Quizás me voy a demorar en medir mi dependencia a los ecosistemas, cuantificarlo financieramente, pero puedo avanzar tomando medidas para no seguir dañando, si es que estoy dañando, o si veo que hay algún riesgo de que mi cadena de suministro o mi cadena de valor impacte sobre la biodiversidad. Entonces, ese yo creo que es el core, la base para toda empresa, es identificar dónde pudiese yo afectar o mis socios comerciales afectar la biodiversidad y por ende el bienestar de las personas. Perfecto, de acuerdo. Genial. La última pregunta, or I don't know, Jenny, if you wanted to elaborate on or said anything on this regard. I would just completely agree with what Karen has said. Assessing and understanding how you affect nature and how you depend on nature is not easy, but it has to be the first step. Excelente. La siguiente pregunta... Perdón, si quieres traduzco. Sí. Perdona, sí. Sí, digamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Karen, dice Jennifer.
digamos, lo más importante es hacer la evaluación de qué tanto está afectando la naturaleza a la compañía, ¿cierto? Y de ahí en adelante seguir. Perfecto. La última pregunta es, ¿se han identificado que uno de los principales retos para las empresas es cómo vincular a las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría en las cadenas de suministro, en el entendimiento de estos temas? Entonces la pregunta de la audiencia, digamos, es ¿dónde deberían empezar las empresas grandes a involucrar a su cadena de suministro en estos temas? Jenny, I don't know si entendiste, no, or let me translate quickly. It's been identified that some of the main challenges for companies is to involve small and medium companies within their supply chains, which is most of them, right? Their supply chain is composed of mostly small and medium companies. So the question is, where should large companies start to involve their supply chain in these topics? Is that one for me? Sure. I like, let's just discuss. So, yeah, so we recognize that it's difficult for businesses to bring in the supply chain. So usually we score companies that start to make the journey, start to take some steps, and then there's kind of like a pathway to more maturity where these topics become part of the contracts and the kind of official business relationships that the large companies have with their suppliers. But this is quite a long process, and it takes a lot of time to bring suppliers like along on the journey. Digamos que en términos de la respuesta, es difícil un poco atraer a estas compañías, pero se trata de irles dando como puntaje a estas compañías para que paso a paso se abran, digamos, el camino a ir creciendo, a ir madurando y se vuelvan ya como el objeto de los contratos de las compañías más grandes. Esto es como ir creciendo en la relación entre las dos, pero esto se da con el tiempo, esto se demora un tiempo en lograrse. And what you can do using the results of our benchmark, which you can find online, you can see which companies have best practice. And there are companies that do have, mature best practice on this and learn from what they're doing. I'm sure that there are lots of learnings from the TNFD pilots and other examples as well. And it's important that companies learn from each other and act together rather than each one sort of reinventing the wheel in learning how to do this. Entonces, digamos, lo que es importante es ver los resultados de los puntos de referencia del benchmarking, ¿cierto? En compañías que tienen las mejores prácticas y que sí las tienen, de manera que se pueda ver esto y aprender de ellos. Por ejemplo, están los pilotos del TNFT. Y de esta manera las compañías pueden aprender las unas de las otras y no estar inventándose la rueda cada vez que van a comenzar. Perfecto. Sí, yo quería complementar, y estoy de acuerdo con lo que decía Jennifer, porque muchas veces abruma la cadena de suministro, que es como inmanejable, ¿cierto? Pero siempre el llamado, y para eso hay metodología, es priorizar por dónde, al 80-20, digamos, por dónde están aquellas empresas, mapear dónde pudiesen estar los principales riesgos de impacto y poder abordar eso en conjunto con los proveedores y recordar que las empresas tienen la misión de traccionar, en el fondo, a aquellos más pequeños y elevar los estándares. Y por otro lado, la oportunidad de desarrollar acciones, como lo mostrábamos en el caso de CMPC, para conservación y preservación y servicios ecosistémicos con los proveedores locales. Creo que eso también es algo que no miramos muchas veces, pero que tiene un impacto socioambiental muy potente de generar
programas de conservación con la naturaleza o programas de proveedores locales con algunos temas del territorio, y eso también es una oportunidad que es beneficioso para todos. Entonces, yo creo que la palabra priorizar y comenzar, aunque sea con pequeños pasos, alivia, y bueno, la invitación es a eso. Por último, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho y quisiera simplemente complementar diciendo que lo perfecto es enemigo de lo bueno, y muchas veces la falta de datos congela la toma de decisiones. Y esto es especialmente de verdad en el tema de cadena de suministro. Muchísimas veces me encuentro con que empresas me dicen, no tengo datos, y eso creo yo que no es una excusa o no es una buena idea como simplemente mirar hacia otro lado con la excusa de que no tengo datos. Siempre es mejor entender la cadena de suministro como un todo, empezar a identificar dónde están como esos hotspots de riesgos y de impactos, es decir, donde veo que hay interfaces con la naturaleza que son particularmente relevantes, y ahí empezar a ver, mira, esto me interesa, que no tengo datos, pues vamos a tratar de hacer aproximaciones, hay infinidad de bases de datos internacionales, bueno, IBAT, estaban preguntando, es un ejemplo, pero muchísimas más que nos pueden ayudar a hacer como esa aproximación al impacto que está teniendo mi cadena de suministro en la naturaleza. Entonces, es una invitación a no dejarse, a no decir, si no tengo datos no lo miro, no. Si no tengo datos, trato de aproximar esos datos, evidente. Y digamos que uno de los gaps, que si veo que tengo un hotspot o un área donde veo que hay una interfaz muy intensa de mis operaciones o de mi cadena de suministro con la naturaleza, pues entonces voy a tratar de buscar datos, de recopilar datos para entender mejor qué está pasando ahí. Eso era simplemente mi último comentario. No hay más preguntas. Les quería agradecer a mis panelistas. No sé si quieren enviar un último mensaje, y si no, creo que pasamos a la última parte del webinar. Mismo con el cual empecé, con estas reflexiones que ya van hace un par de años en el World Business Council for Sustainable Development, y que es curioso porque muchas de esas conferencias suceden en Suiza, en países desarrollados, hay poca presencia de empresas latinas, y siempre me choca un poco cuando veo que las empresas del primer mundo hablan de las urgencias, de poner en el mismo nivel de urgencia la urgencia climática, que ya está instalada, con la urgencia de la pérdida de biodiversidad, y para eso movilizarnos, y también con la urgencia de combatir la desigualdad y todo lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, que es algo mucho menos hablado en nuestro continente. Y yo creo que ese es mi principal mensaje. Pongamos el mismo nivel de urgencias, los tres imperativos, sobre todo porque nuestro continente es el más rico en biodiversidad, el que lo está perdiendo más rápido, están todas las cadenas de suministro, y además es el más desigual. Por lo tanto, mucho por hacer. Jennifer? Yeah, thank you. I guess I will just close by saying, we include 1,000 companies in the nature benchmark that we produce. So we talk to a lot of companies, and we really understand that this isn't the easiest topic to get started on. So I guess my closing message would just be, there are so many platforms and networks and tools to help you get started, and it can be difficult to navigate and find the right one, but please don't feel like you're sort of on your own in this. There's a really big community of actors all
seeing the urgency of businesses acting on nature, and together, we know we have to work together. Gracias. Sí, yo pues cerraría diciendo que es un tema de todas las compañías, digamos, es un tema para comenzar. Nosotros incluimos a muchas con nuestra empresa y al iniciar no es un tema fácil para nadie, pero hay muchas plataformas, hay muchas herramientas, hay muchas empresas que están haciendo lo mismo. Entonces es importante como hacer uso de estas herramientas que existen ya y sobre todo no sentirse solos cuando están haciendo esta labor. Digamos que hay muchas compañías que son actores en esta lucha por preservar, digamos, la naturaleza. Entonces, la idea es no sentirse solo, así la tarea sea compleja al comienzo. Bueno, Mateo, Karin, Jennifer, muchísimas gracias por ser parte de este panel, de este espacio donde efectivamente pues el conocimiento que ustedes tienen nos dan diferentes puntos de vista, nuevas miradas para que efectivamente podamos como empresa empezar a incorporar en el modelo de negocio la biodiversidad. Yo desde el Centro Nacional del Agua y Biodiversidad, pues agradecerles a todos los invitados, a los panelistas, a cada uno de ustedes por participar en este espacio, pero sí llevo un mensaje y quiero volverlo a transmitir para todos. Realmente esto es un tema de priorizar, comenzar y empezar. Es empezar en estos pequeños pasos, como le decía Mateo, Karin, Jennifer, es empezar de a pequeños pasos, poder transferir conocimientos, el tema de los business case, poder transmitir estas experiencias exitosas entre cada una de las empresas. Considero que sería el valor más agregado para poder movilizarnos en nuestro país en estos temas. Quiero también darles a conocer que el 18 de noviembre se va a hacer el lanzamiento oficial de TNFD, la versión 1 de TNFD. En este momento en el chat les estamos ubicando el link para que se puedan inscribir. De todas formas, desde el Centro Nacional del Agua y Biodiversidad, como ustedes lo saben, somos el grupo de consulta nacional de TNFD para Colombia. Estaremos también enviando una invitación para darles a conocer cuáles son estos cambios, qué es lo nuevo y bueno, y qué sigue en el tema de la implementación del marco. Es el 1 de noviembre, les estaremos enviando la invitación ya para TNFD Colombia, es decir, vamos a tener a Felipe Arango nuevamente, entonces esperamos que reciban cada una de sus invitaciones. Para todos los asistentes, por favor, diligenciar el link de asistencia. Para nosotros es clave poder tener sus datos para poderles transferir y enviar cada una de las presentaciones de esta actividad, como en las invitaciones de los siguientes espacios en temas de conocimientos. Entonces, muchísimas gracias a todos y nuevamente a nuestros panelistas e invitados internacionales. Feliz día para todos. Muchas gracias.